Ciencias Sociales con un tema muy interesante, el acercamiento a la sociología rural, que dicho sea de paso, hace poco aquí en el estado de Durango se dio a conocer un estudio que señala que de la superficie del estado, estamos hablando de 120,000 kilómetros cuadrados, si la memoria no me falla, más o menos del tamaño de Portugal, más o menos del tamaño de Corea del Norte. El 99.9% es rural de la superficie, solo el 0.01% es urbano. Uno de los porcentajes de ruralidad más altos del país. Entonces, hablar de Durango es hablar de lo rural y en gran parte del norte de México. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Nicolás Barbeta. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y doctor en Antropología también por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, también de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de conflictos rurales, sociología rural, etcétera. Y bueno, le agradecemos, doctor, que esté aquí con nosotros para platicar un ratito. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. A Sergio Piña también, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Juárez, en el estado de Durango. Les agradezco mucho la invitación. Para ahondar un poquito más en la presentación que hizo Daniel, soy investigador de CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como dijo Daniel, con sede en el Instituto Gino Germani. Participo o coordino conjuntamente con un amigo y compañero, Diego Domínguez, el grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos. Yo me formé con Norma Giarraca, que por ahí, bueno, nos dejó hace un tiempo, pero ha sido una importante socióloga rural para Argentina, pero también para Latinoamérica. Y en este contexto, bueno, la charla que les proponía o que les propongo para hoy tiene que ver con repensar de alguna manera el rol de la sociología rural o el devenir de la sociología rural en el contexto actual, haciendo hincapié en la cuestión agraria y el campesinado, ¿no? La sociología rural es una disciplina de las ciencias sociales que es tributaria de la sociología, de la historia social, de las ciencias políticas, de la antropología, ¿no? Y desde Kautsky, digamos, para acá, parte de considerar la agricultura como un problema, ¿no? En la actualidad, más allá de, más de un siglo después de ese libro, ¿no? de Kautsky, en los cuales, digamos, pensaron los pensadores clásicos, tanto Lenin como Marx, como Kautsky, ¿no? Lo pensaban como una cuestión, como un problema. Los interrogantes en torno a la sociología rural presentan ciertas continuidades y rupturas, ¿no? Continuidad en el sentido de que una de las cuestiones centrales tiene que ver con el recurso tierra, ¿no? Con la distribución de la tierra, con las formas de apropiación de la tierra. Y en la actualidad también debemos sumarle los otros bienes naturales, ¿no? Aquellos bienes que de alguna manera podemos denominar como bienes comunes, aún incluso, digamos, en esta etapa neoliberal, ¿no?
A ver, una primera cuestión antes de meterme en la charla en sí, digamos, o en el contenido más principal, digamos, de la charla. Me gustaría enmarcar, digamos, esta idea del devenir de la sociología rural en un contexto de, por un lado, de crisis civilizatoria, ¿no? Pero también de crisis del contrato social, ¿no? Como lo trae Boaventura de Sousa Santos, con el ascenso del neoliberalismo, ¿no? Esta crisis civilizatoria también implica una crisis epistémica, ¿no? Boaventura ahí, en clave de la crisis de la modernidad, trae a la ciencia moderna en un estado de crisis, ¿no? De crisis epistémica. Dice, estamos atravesando un proceso de crisis epistémica, o de la crisis de la modernidad, en realidad, que tiene dos aspectos. Una es la crisis epistémica y la otra es la crisis del derecho. Yo no voy a meterme tanto con la crisis del derecho, si bien es una cuestión que personalmente me interesa mucho, pero como la charla versa sobre la sociología rural en tanto a disciplina, me parecía importante hacer eje en esta crisis epistémica, en la cual, digamos, la racionalidad moderna, o la racionalidad occidental, forjó una forma de ver el mundo a partir de 5 monoculturas, dice el autor, ¿no? Las cuales supusieron un epistemicidio, ¿no? En esta idea de epistemicidio podemos pensar la eliminación de total o parcial de conocimientos alternativos de pueblos y grupos sociales. Un relato que empuja de las sociedades desde lo atrasado a lo desarrollado, ¿no? La imposibilidad de pensar las diferencias con igualdad, tanto sean sexuales, étnicas o raciales. La imposibilidad de pensar lo particular y lo local como alternativas creíbles a una realidad universal o global, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, la consideración de que la racionalidad económica es la más importante para el ser humano y por lo tanto la búsqueda de rendimientos incrementales en los modelos de desarrollo, ¿no? En esta crisis epistémica también lo que trae son cuestionamientos a los modos simplificadores del conocimiento, ¿no? Analizar la realidad supone, digamos, en este modelo simplificador, disipar de alguna manera la aparente complejidad de los fenómenos con el objetivo de relevar el orden simple al que obedecen, pero que al mismo tiempo produce una ceguera, de alguna manera, sobre la realidad social que intenta analizar, ¿no? En este contexto, las ciencias sociales generaron cuestiones o claves interpretativas para analizar, digamos, las principales preocupaciones o relatos de la modernidad. Me refiero a la cuestión agraria, la cuestión social y la cuestión ambiental, ¿no? Que son tres cuestiones que creo que en el actual contexto
están siendo tensionadas en su capacidad de comprender y de dar respuesta a las conflictualidades emergentes, ¿no? En este contexto me gustaría hacer como una breve presentación de las tres cuestiones y sus devenires para pensar el rol, digamos, del campesinado en este intento de generar otro tipo de ciencia, ¿no? De generar un pensamiento complejo en torno a las realidades sociales y a las conflictualidades que se están dando en el marco del capitalismo actual, ¿no? En este sentido, bueno, la cuestión agraria, como lo marcaba al principio de la charla, tiene que ver con la desarticulación, digamos, del feudalismo al capitalismo en clave de lo que los autores clásicos de la sociología, como Kautsky, Marx y Lenin, digamos, han denominado o podemos denominar a partir de ellos las vías del desarrollo agropecuario, ¿no? Hacia el capitalismo. Es interesante porque, por lo menos para Kautsky, por ejemplo, la cuestión agraria surge, digamos, asociada a la cuestión social, ¿no? Porque suponía la desestructuración y la subsunción de las formas de organización no capitalistas del agro, ¿no? En estas vías del desarrollo agropecuario hacia el capitalismo, lo que se trata es del problema de la destrucción y de recreación de relaciones sociales de diverso tipo, generalmente o principalmente campesinas, por lo menos en el caso inglés. En el caso Farmer de Estados Unidos tiene que ver con el proceso de arrinconamiento y de genocidio de los pueblos indígenas, ¿no? En el caso alemán también tiene que ver con la disolución del campesinado, ¿no? Decía, tiene que ver con repensar los problemas que suponían la destrucción y recreación de relaciones sociales, ¿no? La cuestión agraria en este contexto surge relacionada a la apropiación de la tierra y de otros bienes de la naturaleza, donde nuevamente el campesinado es un actor fundamental, ¿no? La cuestión social remite de alguna manera también a las consecuencias sociales de esta revolución industrial, ¿no? Que sobre todo se da en Inglaterra, y al desajuste entre los regímenes económicos y políticos durante el siglo XIX, que suponían la pauperización, de grandes porciones de la población y por lo tanto condiciones de inestabilidad y riesgo de disolución de ese nuevo orden emergente, ¿no? En ese sentido, por un lado, marca la emergencia de la clase obrera como sujeto preponderante, digamos, en la moderna lucha entre el capital y el trabajo, ¿no? Está claro que la cuestión social también con el devenir del capitalismo fue metamorfoseándose, digamos, transformándose. Y ahí tenemos ¿no? la nueva cuestión social con Rosanvallón y Castel, por ejemplo. Y en el contexto actual, con el ascenso del neoliberalismo, es donde, de alguna manera, podemos decir, de nuevo, junto a Boaventura de Sousa Santos, esta crisis del contrato social que se pone de manifiesto, de alguna manera, en la pérdida del significado
que tanto la lucha por el bien común como la idea de voluntad general ha tenido en la configuración del orden social, ¿no? Por otro lado, la última de las cuestiones que vamos a tratar es la cuestión ambiental, ¿no? Donde que emerge, digamos, en las décadas del 60 y del 70, digamos, en los países del norte, a partir de la emergencia de movimientos ambientalistas y ecologistas, que buscaba de alguna manera revisar la relación de la humanidad con la naturaleza y a partir de eso construir alternativas sociales, ¿no? En este contexto y en relación a esto, también podemos presenciar los movimientos por la justicia ambiental, que son acciones que denuncian y se oponen a la desigual distribución de los impactos de la contaminación, de los sumideros de residuos, de la destrucción ecosistémica, de la pérdida de servicios ambientales, etcétera, ¿no? En América Latina, de acuerdo a Víctor Toledo, digamos, la cuestión ambiental se articuló rápidamente con las críticas al desarrollo endógeno y sobre todo a las protestas y a las luchas sociales que mayormente se dan en los ámbitos rurales, conformando lo que de alguna manera Martínez Alier llamó el ecologismo popular o el ecologismo de los pobres, ¿no? Sin embargo, también tenemos que marcar que en la actualidad la cuestión ambiental está relacionada con bajo la idea del desarrollo sustentable, ¿no? La idea de que, por ejemplo, Enrique Leff llama modernización ecológica, ¿no? La que de alguna manera supone la subsunción de alguna manera de la naturaleza a los requerimientos del mercado, a la productividad y al incremento de las ganancias, de las tasas de ganancia, pero bajo una égida del desarrollo sustentable, ¿no? Incorporar de alguna manera la dimensión ambiental en la producción, pero sin cuestionar los sustentos epistemológicos y productivos que están por detrás de ellos, ¿no? O sea, y ahí, bueno, también marcar la emergencia de toda una serie de políticas de gobernanza ambiental que tiene por objetivo la regulación del cambio climático y de las externalidades negativas derivadas de la matriz industrial de producción y distribución y consumo, que pueden ser leídas de alguna manera también como un dispositivo, digamos, para producir nuevos consensos o hegemonías en torno a eso, ¿no? En este sentido, creemos en realidad, porque una cosa que me olvidé de mencionar en la presentación es que parte de lo que, o mucho de lo que voy a decir en la charla de hoy tiene que ver con una reflexión que venimos llevando a cabo dentro del equipo. Entonces, no solo es un pensamiento mío autónomo, sí que es un pensamiento colectivo
de reflexión de muchos años. El equipo tiene más de 10 años de formación, con lo cual es una reflexión profunda entre nosotros, con los movimientos campesinos con los cuales trabajamos, y entre colegas, ¿no? Básicamente. Bueno, más allá del paréntesis que hice de la presentación, lo que me gustaría marcar que estas tres cuestiones, ¿no? La cuestión agraria, la cuestión social y la ambiental, se construyeron bajo un paradigma de la simplificación, ¿no? Donde la complejidad del mundo social es reducida a partir de esta división y clasificación para luego poder especificar las relaciones sistemáticas que se dan entre las partes, ¿no? Marcaba esta idea de que la cuestión agraria y la cuestión social tuvieron un origen común, ¿no? De esta desarticulación del mundo feudal, de alguna manera, pero con el desarrollo del capitalismo y con el desarrollo de la ciencia también, se fueron distanciando, ¿no? Como ejes de análisis. De ahí que creemos que se generó un conocimiento parcelado de las consecuencias que el desarrollo del capitalismo traía o trae aparejado en uno y otro dominio de lo social, ¿no? La cuestión ambiental, bajo la égida de la modernización ecológica, también implica una salida hacia adelante que no pone en cuestión la base epistemológica sobre la cual se asienta el modelo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos parece que niega la cuestión social y la cuestión agraria como problema a partir de interpretaciones que van simplemente como externalidades negativas o como efectos colaterales de las innovaciones tecnológicas en la agricultura. Perdón. En este contexto, y para, de alguna manera, cerrar esta idea de crisis epistemológica, ¿no? De cómo entendemos el mundo, de cómo analizamos el mundo, creemos que la episteme moderna lo que ha hecho es que el conocimiento social se repliegue, digamos, a una función de diagnóstico crítico de situaciones, pero parcializado, sin poder realizar, en el mejor de los casos, contribuciones que vaya más allá de la regulación de conflictos en clave distributiva, ¿no? Y ahí marcar, digamos, esta idea que nosotros traemos de unos autores españoles que son un montón, Soto Fernández, bueno, me quedé con Soto Fernández, si a alguno le interesa les puedo luego pasar el texto, porque uno en esta cuestión de que pone Soto Fernández et al, ¿no? Y en el et al quedan invisibilizados todos los demás autores que han colaborado en la producción de ese conocimiento, después uno se los olvida, ¿no? Y queda ese conocimiento, incluso uno, esa generación de ausencias, incluso cuando uno está citando a un autor. Decía, en base a estos autores españoles, retomamos esta idea de conflictos distributivos y de conflictos reproductivos, ¿no? Los conflictos distributivos, dicen los autores, lo que marcan es que la resolución de los conflictos que se dan en determinados contextos se da en el marco de disputas entre grupos sociales por la atribución de los recursos naturales o de los bienes transformados o de los servicios
pero dentro de un modo de uso consolidado de los recursos, ¿no? En ese contexto, un conflicto reproductivo supone, digamos, la crítica a la forma en que uno se apropia tecnológicamente, científicamente, de esos recursos, ¿no? Entonces, creemos que en parte, digamos, tanto la cuestión agraria, la cuestión social, como la cuestión ambiental, en esta clave de entendimiento supuso, digamos, la resolución de los conflictos únicamente en términos distributivos, ¿no? Cuánto se apropia o no un determinado sujeto de un determinado recurso, ¿no? Luego, por ahí, cuando avance un poco más, voy a profundizar esta idea. Sin embargo, creemos que en las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, estamos frente a una conflictualidad emergente donde el campesinado, los pueblos indígenas, son uno de los principales actores, sobre todo a partir de la aparición de la vía campesina, esta organización internacional que incluye campesinos, indígenas, pescadores, afrodescendientes, etc., que como movimiento internacional también va a pivotear, de alguna manera, con los movimientos locales, ¿no? En cada uno de esos países, ¿no? Entonces, creemos que esta conflictualidad va a tensionar las fronteras de estas tres cuestiones, las fronteras que en realidad generó la ciencia, ¿no? Que generó la ciencia, pero que en la actualidad estos actores van gestando nuevas temáticas que articulan estos tres ámbitos, que podríamos decir que son subparadigmáticos, ¿no? Y que exceden el carácter meramente distributivo que se pone en cada uno de ellos, ¿no? Y ahí creemos que, trayendo nuevamente a Enrique Leff, creemos que se tratan de disputas donde los derechos del ser, ligados a la reproducción, de la existencia, a los modos de vida, que cuestionan las formas y sus usos de apropiación industriales y capitalistas del mundo, empiezan a tener una importancia en términos epistemológicos para repensar cómo la ciencia aborda dichas problemáticas, ¿no? En este sentido, creemos que para analizar de alguna manera esta nueva conflictualidad protagonizada por campesinos, indígenas principalmente, necesitamos de una sociología de las emergencias que supere la producción de ausencias sobre estos sujetos, ¿no? En este sentido, creemos que uno de los principales sujetos sobre los cuales, de alguna manera, esta sociología de las ausencias ha operado es el campesino, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la monocultura, del monoproductivismo capitalista, marcando esta idea de improductividad, de alguna manera, del campesinado, y ahí podríamos
pensar las discusiones entre campesinistas y descampesinistas, ¿no? En la década del 60 y 70, y ustedes en México lo tienen que tener muy presente porque fue un debate muy fuerte dentro de la sociología rural y de la sociología del campesinado. También operó una idea de una monocultura del tiempo lineal, donde el sujeto, donde en base, digamos, a una idea de progreso y de modernización, el sujeto campesino fue uno de los, y también el sujeto indígena, fue uno de los sujetos, tanto de las, en clave de política pública, un sujeto a modernizar, ¿no? Y sobre todo, una monocultura de la naturalización de las diferencias, que supone esta idea de que es imposible de alguna manera pensar las diferencias con igualdad, ¿no? En este contexto creemos que las 4 proclamas que trae la vida campesina y que tiene su correlato, digamos, en los contextos nacionales, ¿no? Donde podemos presenciar la presencia de organizaciones y de movimientos campesinos, que son la reforma agraria integral, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental y la agroecología, ¿no? 4 proclamas que es necesario tomar juntas, ¿no? Y no parcializarlas de alguna manera. Permiten reconfigurar de alguna manera, si estamos atentos a esta sociología de las emergencias, pensar, por un lado, la capacidad del campesinado de insertarse en debates actuales, ¿no? Por el otro lado, creemos que son intentos de neutralizar las lógicas de exclusión que el neoliberalismo y que el neoliberalismo trae, ¿no? Por el otro lado, suponen una reconfiguración de las relaciones sociales en clave de la gestación de un nuevo contrato social, ¿no? Y por último, marcar, digamos, un desplazamiento, ¿no? De esta idea de la disputa distributiva hacia una disputa ontológica, donde también convergen múltiples actores con reclamos, propuestas, en términos paradigmáticos, ¿no? Y cuyos tópicos centrales refieren o giran en torno, digamos, a las condiciones básicas para la reproducción social, ¿no? Que es el alimento, la energía, los bienes naturales, el conocimiento, entre otros. En este contexto, la reforma agraria reescribe la cuestión del acceso a la tierra, colocando, digamos, al territorio como centro de la demanda, ¿no? Y ahí es interesante, ya no, digamos, este desplazamiento del derecho a la tierra, ¿no? Que podríamos pensar en tanto en las revoluciones agrarias como en las reformas agrarias o las redistribuciones de tierra de mercado en Latinoamérica, ¿no? Que buscaban de alguna manera la incorporación de un campesinado, ¿no? O la transformación de estructuras agrarias desiguales en mayor o en estructuras agrarias más democráticas, ¿no? Decía,
esta idea del derecho a la tierra se transformó en un derecho al territorio, ¿no? Y ahí empiezan a calar otro tipo de dimensiones y que tiene que ver cómo organizan las propias poblaciones sus territorios, ¿no? Claramente, en el contexto actual, están confrontando con los territorios del agronegocio, ¿no? Pero bueno, ahí nos parece una ampliación de ese reclamo clásico, digamos, del movimiento campesino indígena que tiene que ver con la tierra. La cuestión del territorio también trae, digamos, la dimensión productiva, ¿no? Con otras, a su vez, que hacen a la reproducción de un modo de vida, de una cultura, de un conocimiento, ¿no? También problematiza, digamos, la idea de propiedad individual o de propiedad privada, que por lo menos en Argentina, ustedes, en México es diferente la situación, pero en Argentina las disputas por la tierra, protagonizadas por campesinos, se basan en el Código Civil, y en el Código Civil la única forma de propiedad posible es la propiedad privada individual, ¿no? Entonces, la idea de reforma agraria integral también incluye una disputa en torno a otras formas y de derechos de propiedad, algunos que tienen que ver con el reconocimiento de derechos de propiedad bajo formas consuetudinarias, pero también en la actualidad bajo formas organizativas de nuevo tipo, ¿no? Bueno, un poco eso en cuanto a la reforma agraria. La soberanía alimentaria, ¿no? Es esta idea de el derecho de los pueblos a decidir el qué y el cómo de la producción y el para qué, perdón, y el para quién, perdón, de la producción agroalimentaria, ¿no? Que implica recuperar, digamos, al campesinado como productor o como en su rol histórico de productor directo de alimentos, ¿no? Trae la soberanía alimentaria pone en el centro de discusión la cuestión alimentaria, ¿no? Y ahí es interesante porque creemos que a partir de la cuestión del alimento, ¿no? De la cuestión alimentaria, el campesinado empieza a tejer relaciones con otros sujetos, ¿no? De la ciudad, ¿no? Empieza a problematizar, incluso en la ciudad, el acceso y la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, ahí también lo que marcábamos es, bueno, y con eso es la posibilidad también de generar, de alguna manera, acciones conjuntas entre sectores urbanos y rurales, para, de alguna manera, repensar el modelo industrial, digamos, de producción de alimentos, que supone un modelo insumo dependiente, altamente mecanizado, basado en la aplicación de agroquímicos y de ingeniería genética, ¿no? Y aquí nos parece interesante cómo, a partir de la noción de soberanía alimentaria, la cuestión agraria, la cuestión social y también incluso la cuestión ambiental se empiezan a articular, ¿no? Nos demandan de alguna manera que salgamos de ese conocimiento parcializado de la realidad y empecemos a integrar esas tres cuestiones como núcleos problemáticos de la modernidad. Bueno, la otra cuestión anudada también a la soberanía alimentaria es la agroecología, ¿no? Que pone en relación la producción, la tecnología y la naturaleza,
que para el movimiento campesino e indígena es un modelo de desarrollo alternativo al industrial o al de los agronegocios, que implica procesos autonómicos en torno a los insumos, ¿no? A la integración de actividades productivas diversas, la generación y adopción de tecnologías apropiadas, y sobre todo la revalorización de los conocimientos campesinos, ¿no? También en este contexto, como lo sostiene Peter Rosset, tenemos que estar atentos a los intentos de cooptación, ¿no? Por parte de los imperios alimentarios, por decirlo de alguna manera, de la noción de agroecología, ¿no? La agroecología sin su interrelación, sobre todo con la reforma agraria integral, con la soberanía alimentaria, es una pura técnica, ¿no? Y puede ser, digamos, si uno lo piensa, una forma de hacer más verde, por decirlo de alguna manera, la producción en clave de agronegocios, ¿no? Estoy pensando en las fábricas de bioinsumos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, en términos epistemológicos, me parece, y ahí recupero, digamos, esta idea de Van der Ploeg, que sostiene que la ciencia o la sociología rural, por decirlo de alguna manera, nunca se preocupó realmente cómo el campesinado practicaba la agricultura, ¿no? Le preguntaba, a la sociología rural le preocupaba de alguna manera si era una clase en sí o para sí, si cómo se integraban a las cadenas agroindustriales, si era una cultura parcial. Pero nunca, dice Van der Ploeg, nunca se preguntó cómo el campesinado practica la agricultura, ¿no? Y en esa clave, también para Van der Ploeg, el campesinado es el sujeto de la agroecología, ¿no? Bueno, por último, la justicia ambiental, ¿no? Y ahí creemos que la justicia ambiental articula acciones orientadas a garantizar el derecho a un ambiente sano, seguro, productivo para todos, y que a su vez, de alguna manera, contempla distintas dimensiones, la ecológica, la social, la política, la estética, en la concepción del medio ambiente, ¿no? También permite, de alguna manera, la vinculación de las organizaciones campesinas con el movimiento ambientalista, pero también con sujetos urbanos, ¿no? Que están preocupados, de alguna manera, por la defensa de un derecho a un ambiente sano, al acceso igualitario de los bienes naturales comunes, y al rechazo de las actividades contaminantes, ¿no? Y en este contexto también marcar que la justicia ambiental articula nuevamente la cuestión agraria, la cuestión social y la cuestión ambiental. En este contexto, y para finalizar, yo creo que, por un lado, la sociología rural tiene que abandonar, digamos, ese modelo clásico, de alguna manera, que nos viene del marxismo, digamos, para interpretar a los sujetos agrarios, que tiene que ver con cuantificar o medir
tierra, capital y trabajo, ¿no? Me parece que construir tipologías de sujetos a partir de esas herramientas supone de alguna manera producir ausencias, ¿no? Y una visión, a riesgo de ser repetitivo, parcializada de la realidad. En este sentido, también decir que me parece que la sociología rural también empieza como disciplina ¿cómo diría? Perdón, no me sale la palabra. Se empiezan a desvanecer las fronteras, ¿no? De las subdisciplinas en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, y en este contexto me parece que es importante que la sociología rural también incorpore conceptos y herramientas de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, y no va a ser una lista exhaustiva, pero es lo que nosotros por lo menos venimos trabajando dentro del equipo, incorporar de alguna manera desde la sociología jurídica crítica la noción de pluralismo jurídico, que traen muchos autores latinoamericanos, también Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Para poder interpretar otras formas y derechos de propiedad, pero también para analizar la conformación de mercados, ¿no? O de relaciones de intercambio que no se basan en el contrato capitalista, ¿no? Bueno, también de la ecología política, herramientas para poder analizar las formas de apropiación y valoración de la naturaleza que traen estos sujetos. De la geografía crítica, la noción de territorio, para poder analizar también las dinámicas de desterritorialización, territorialización y reterritorialización de relaciones sociales, ¿no? Ahí me parece que bueno, son uno de los aspectos centrales que les quería compartir y bueno, en este sentido ahí abro, si me gustaría poder dialogar con ustedes o traer alguna otra cuestión que les interese. Muchas gracias. Bueno, sí, agradecemos al doctor por sus palabras muy interesantes y bueno, abrimos la oportunidad para preguntas, comentarios, personas que quieran levantar la mano o simplemente tomar la palabra. Mientras hay alguien que se anima, yo quería hacer también algunas preguntas, observaciones, doctor, sobre ¿cómo plantearlo? Este asunto del epistemicidio y el papel de la academia y de las ciencias sociales como elementos de, más que explicar la realidad, construir la realidad, como la economía y muy relacionado con el sistema capitalista. Lo que voy con todo esto es que, por ejemplo, en México se habla mucho del diálogo de saberes entre el mundo académico y el mundo de las comunidades rurales, de un diálogo horizontal y romper con esa vieja estructura del mundo académico, ver al mundo rural como de arriba hacia abajo, por encima del hombro, decimos aquí. ¿Cree que eso sea posible, doctor? O sea, llegar a ese diálogo horizontal, o realmente siempre va a existir por la dinámica capitalista esa relación entre académico y sujeto de estudio, ¿no? Bueno, está buena la discusión, o la pregunta en realidad, porque me parece que hay algo, ¿no? Cuando uno va a territorio y nosotros hace más de 10 años que trabajamos con una organización de
de productores, de campesinos en Chaco, que se llama Unión de Pequeños Productores del Chaco. Y por más que nosotros concordamos con esta idea de diálogos de saberes, ¿no? Y tenemos una perspectiva epistemológica desde ahí, ¿no? No dejamos de ser los chicos de la facultad, ¿no? O los chicos de la UBA, ¿no? Y en ese sentido hay como una cierta por decirlo de alguna manera, distancia, ¿no? Cuando los compañeros de Chaco nos dicen, los chicos de la universidad, están marcando posiciones sociales, ¿no? Y están marcando también relaciones por lo menos desiguales, ¿no? Sí, posiciones desiguales. También hay algo, ¿no? Que me parece que, como lo dice Boaventura de Sosa Santos, es un proceso de transición paradigmática, ¿no? Y yo creo que, por más que la idea de diálogo de saberes también supone que el conocimiento científico es solo uno de los conocimientos posibles, ¿no? Digamos, en clave de... sigue teniendo una centralidad, ¿no? Tanto en muchos ámbitos académicos, ¿no? Digo, porque siguen operando, digamos, esa idea de producción de ausencias, como también en los dominios más sociales, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué saben? ¿Qué solución nos podemos...? No, pensémosla, ¿no? La invitación es a pensarla con los compañeros, no a que nosotros vayamos a bajar línea, ¿no? Pero bueno, no sé, Daniel, si te convence un poco la respuesta o no. Sí, no, sí, porque, por ejemplo, en las experiencias que hemos tenido también del lado mexicano, hay un proceso, o sea, no solamente es una construcción y apropiación de aquí para las comunidades rurales, sino también de las comunidades rurales que están insertas en sus propias dinámicas de conflicto, muchas de ellas jurídicas, territoriales, políticas, y que necesitan que desde nuestra posición, por decirlo de alguna forma académica, legitimemos uno de los discursos en disputa, porque es un ejercicio de legitimación para la lucha que ellos están haciendo. Entonces, mal que bien, uno se vuelve un actor en esa conflictividad y se le identifica, ¿no? O sea, simplemente uno puede llegar a la comunidad y voy a entrevistar a fulanito de tal o a sutanito y me van a dar un discurso sobre la realidad territorial y las disputas, y a partir de ahí eres identificado como el intelectual orgánico, entre comillas, por decirlo de alguna forma, de una de estas corrientes en disputa dentro de la comunidad, lo cual te abre puertas, te cierra puertas, y desde el punto de vista de la academia legitimas ese discurso que ellos están haciendo. Claro. Entonces, o sea, también esa parte se vuelve muy complicada. Sergio levantó la mano, creo. Sí. Sí, Sergio. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Qué? Yo tenía justamente una duda encaminada al comentario de Daniel, pero a mí me gustaría retomarla desde una perspectiva a lo mejor un poco más política y vinculada precisamente a ciertos autores clásicos. Por ejemplo, Marx tenía cierta reserva respecto al campesinado, ¿no? A las alianzas políticas con el campesinado, en relación a que, bueno, desde ciertas nociones habría ahí un asunto de propiedad que se buscaría como legitimar. Esto viene a
bueno, el propio Marx llega a contradecir de maneras muy bonitas en sus últimos trabajos antropológicos, en donde voltea a ver más precisamente voltea a ver más los procesos coloniales, pero me llama mucho la atención que luego esta reserva de alianza política con el campesinado pueda verse como frenada precisamente por otros intereses de clase. A mí me gustaría justamente preguntarle al doctor Pablo, ¿cómo es que se ha presentado o cómo es que ellos han trabajado desde el núcleo académico en donde se desarrollan las investigaciones? ¿Cómo es que se han trazado estas alianzas? ¿Hacia qué zonas? ¿Cómo se conducen? Porque es bien, como también lo comentó por acá Daniel, es bien complicado no caer pues luego en esta academia tremendamente educadora y moralizante, ¿no? De yo les voy a decir qué tienen que hacer. Y me parece que no es por ahí el trabajo académico y que no va por ahí el aspecto de hacer sociología desde esta noción que hemos denominado rural. Sí, buenísimo, Sergio. Una cuestión, ¿no? Digo, me parece y está bueno que lo traigas, que traigas a Marx, en realidad, ¿no? Porque me parece que ahí, dentro del marxismo más ortodoxo, si se quiere, hubo una mala lectura de Marx, ¿no? Cuando Marx estaba en el 18 Brumario diciendo que el campesinado es un saco de patatas, ¿no? Y que nunca puede conformarse como una clase para sí. Con razón lo estaba diciendo, pero lo estaba diciendo, digamos, para el campesinado parcelario francés, ¿no? No para cualquier otro campesinado, ¿no? No podemos hacer, digamos, la mala lectura del marxismo ortodoxo que se hizo de Marx supuso la extrapolación de ese análisis del campesinado francés para el resto del campesinado, ¿no? Y ahí, bueno, también traer, digamos, el epistolario entre Vera Sasulich y Marx, ¿no? Donde ahí, de nuevo, ¿no? O sea, tenía otra visión totalmente diferente del cambio social, ¿no? Y en el caso de la Comuna Rusa o de la Revolución Rusa, con ciertas reservas, le otorgaba cierta capacidad política al campesinado en una vía de transformación, digamos, una vía revolucionaria que no supusiera caer, como decían los populistas, caer en el infierno del capitalismo, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, esa sospecha que se generó en la academia, de alguna manera también tuvo mella, digamos, o influyó sobre los movimientos obreros y los movimientos campesinos, ¿no? Con respecto a la otra parte de la pregunta, digamos, a mí me parece que, bueno, voy a hablar desde el punto de vista de Argentina, ¿no? Justamente para no extrapolar conclusiones. Y en Argentina se está dando un proceso muy interesante que tiene que ver con la articulación de la economía popular, de alguna manera, acá se lo denomina de esa manera, digamos, que remite a aquellos actores o sujetos que realizan actividades
informales, ¿no? Por fuera del, por decirlo de alguna manera, del circuito capitalista. Digamos, de alguna manera, y que están organizados, ¿no? Están fuertemente organizados, tienen un sindicato. Y que es interesante porque también desvanecen la frontera entre lo urbano y lo rural, ¿no? Digo, porque son movimientos que a su vez asumen una rama rural, ¿no? Que es cerca de las ciudades, ¿no? Más de producción hortícola. Y por otro lado, frente, digamos, a los extractivismos, minero, de las represas, bueno, de la energía ahora supuestamente renovable, ¿no? También articulación con esos ciudadanos, de alguna manera, porque se llaman asambleas ciudadanas, que están mirando la cuestión ambiental, ¿no? Que están preocupados, de alguna manera, por los efectos o las externalidades negativas. Y está claro, y ahí y en estos casos, el movimiento campesino les aporta, digamos, una densidad al reclamo, una articulación, una discusión sobre estas actividades, ¿no? Y un poco repitiendo lo que venía charlando en la presentación, que tiene que ver de ya no solo no queremos las externalidades negativas, sino que también queremos otro modelo de producción, ¿no? Que para nosotros es un modelo societal, ¿no? Digamos que de alguna manera en esa articulación se está gestando en esta transición un nuevo, de alguna manera, y por ahí hasta demasiado optimista, un nuevo modelo societal. Y es interesante, volviendo a la economía popular, y en la articulación de la economía popular y los movimientos campesinos, por un lado hay un reconocimiento de un origen común, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muchos de los que ahora están participando de esta economía popular, de estas organizaciones de la economía popular, tienen pasados más o menos cercanos con los mundos rurales de Argentina, ¿no? Con Santiago del Estero, con Chaco, con Misiones, con Salta, ¿no? Y que tiene que ver con los procesos migratorios campo-ciudad que se dieron y se siguen dando de alguna manera durante todo el siglo, o por lo menos mitad del siglo XX, con más fuerza con el peronismo, pero que se siguen dando, ¿no? Y que tiene que ver también con los procesos de concentración de la tierra, ¿no? Que se dio, que se da, digamos, ¿no? Y que se sigue dando. Por un lado, digamos, un pasado común, ¿no? De subordinación, de pobreza, etcétera, etcétera, pero también, me parece, la construcción de un futuro común, ¿no? Diferente al cual se están atravesando. Y me parece que es en esa interrelación que se da, ¿no? Como que de alguna manera la sospecha en el carácter
burgués, digamos, del campesinado, se va perdiendo, ¿no? Bueno, no sé, Sergio, si te respondí, si iba por ahí, yo la enganché por ese lado. No, sí, justamente es que me llama mucho la atención porque también dentro de los procesos mexicanos de apropiación y de legitimación de las tierras para los grupos campesinos, pues surge la figura del ejido. Y esto viene a conflictuar mucho determinadas categorías canónicas, por decirlo de alguna manera, de las tradiciones epistémicas, ¿no? Que no se comprendía pues como una nueva figura, una nueva forma social podía emerger y no venía, digamos, a través de la mal llamada receta, ¿no? O sea, de pasar por procesos de industria, de pasar por este tipo de cosas. Pero bueno, realmente la forma del ejido rural aquí en México y en Durango, bueno, son cosas que yo solamente he pasado digamos, a lo largo, ¿no? En términos muy generales, el que aquí tiene mayor privilegio es Daniel, sí. No, pero muchas gracias, doctor, muchas gracias. Sí ha trabajado bien la duda y me siento satisfecho con esa respuesta. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces no sé si haya alguna otra pregunta o comentario. Pues parece que no. Vamos a colgar este video probablemente en YouTube, doctor, para para que sea consultado, hacer una base de datos, un archivo de videos, por decirlo de alguna forma, y para empezar a generar debate sobre estas cuestiones que, como decía en un inicio, el 99.9% de Durango en la superficie se considera rural. Habría que reflexionar qué se entiende por rural para estas instituciones gubernamentales, pero que generalmente es el número de habitantes. O sea, es curioso que, o sea, más allá de los servicios, más allá de muchas cosas, es el número de habitantes lo que determina que es urbano o rural acá, pero es un tema que tenemos muy cerca y al mismo tiempo tenemos muy lejos. Yo le decía a una amiga ayer que vivimos en la ciudad y estamos en una burbuja porque pensamos que el mundo es la ciudad, pero en realidad la inmensa mayoría del estado es rural. Y parece que está estático, ¿no? Lo vemos como un lugar estático, pero es muy interesante. Por ejemplo, aquí tenemos empresas como Jumex, como Maseca, que reviven viejas prácticas del siglo XIX para la nueva dinámica capitalista de la agroindustria. Pero bueno, ya será cuestión de seguir estudiando, analizando la situación que vivimos aquí, que viven en Argentina. No me queda más que agradecerle, doctor, por su buena disposición, por estar aquí, desear lo mejor. Ahora sí que me atrevo a decir, de nombre de todos los del seminario, del Instituto de Sociales, a la Argentina, con el periodo que se viene, que va a ser un periodo de lucha, sin duda. Pero bueno, en última instancia, pues aquí tienen los brazos abiertos en México, doctor. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Sergio, por la invitación. Un placer haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas. Aquí terminamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Buen fin de semana. Igualmente. Bye. Chao, chao.